Bienvenidos una vez más a esta cita con el programa Guerrero Abogados. El día de hoy tenemos un tema muy especial preparado con el doctor Germán acerca de esos mecanismos de participación que existen para todos los ciudadanos y es el tema del derecho de petición. Doctor, ¿qué es el derecho de petición? Bueno, muy buenos días, Orlando. Muchas gracias nuevamente por esta invitación a este canal que CNC, ya reiterativo estar saliendo en estas emisiones de CNC Medellín, informándole a todos los televidentes precisamente sobre temas legales o temas jurídicos. Hablemos entonces, entremos en materia sobre el derecho de petición y podemos informar que el derecho de petición es aquella solicitud que se le hace por parte de cualquier persona a una entidad pública o a un ente privado o a un particular. Y digo precisamente que es una solicitud que se hace a cualquier persona porque no necesariamente la persona tiene que ser mayor de edad o tener ciudadanía para poder hacer una solicitud respetuosa a un ente o a un particular sobre el cual exista una subordinación o sobre el cual exista precisamente algún grado de limitación. Entonces, en este caso, se podrían hacer solicitudes respetuosas para que se le dé una pronta respuesta a una inquietud que tenga. Bueno, doctor, el derecho de petición es un derecho que tienen todas las personas, consagrado en la Constitución Política, amparado como derecho fundamental. Como derecho fundamental tiene una regulación el derecho de petición. Hablemos de esa regulación. Claro que sí. Digamos, el derecho de petición es una garantía que se alcanzó con la Constitución de 1991 y precisamente el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana señala y lo eleva a la categoría de derecho fundamental y señala que es aquella solicitud respetuosa que se podrá hacer con el fin de obtener algún grado de información frente a precisamente el conocimiento de un documento o el conocimiento de una información o elevar un grado de consulta a un ente para poder entonces entrar a desarrollar cualquier tipo de actividad. Cuando digo cualquier tipo de actividad es en el entendido, Orlando, de que puede existir, digamos, el desconocimiento de si se puede actuar o no en un caso determinado. Y en esa orden de ideas se podría elevar, por ejemplo, una consulta, por ejemplo, a una superintendencia, para poder conocer o poder saber si se puede o no se puede hacer algo en un caso en particular. Por ejemplo, cuando se habla de los cambios de productos que se adquieren en los supermercados, por ejemplo, más concretamente el caso de la ropa interior. La ley, el Estatuto del Consumidor, que es la ley 1480, establece que se pueden realizar los cambios siempre y cuando estén dentro de los 5 días siguientes a la compra como tal. Los supermercados señalan que eso no es posible hacer el cambio de ropa interior. Hay una solicitud, una consulta que se hizo a la superintendencia y la superintendencia manifestó dentro de los 30 días hábiles que sí es posible hacer este tipo de cambios. Entonces, para eso precisamente sirve el derecho de petición, para elevar consultas y aclarar precisamente todas esas dudas que se pueden desarrollar en el día a día de los colombianos. Entonces quiere decir, doctor, que el derecho de petición es esa herramienta que le permite a los ciudadanos poder acceder a la administración pública o a cualquier ente privado que preste servicios públicos. Inclusive personas que quieran tener información acerca de entidades privadas como colegios, esta herramienta o este mecanismo de participación les permite precisamente acceder a esa información. Claro que sí, Orlando. Piénsese, por ejemplo, en los casos en que tienes un hijo estudiando y necesitas precisamente conocer el manual de convivencia que se encuentra dentro de la institución académica y no se lo quieren entregar, entonces usted lo puede solicitar vía derecho de petición. En este caso, como estamos hablando de un documento, se lo tendrán que entregar dentro de los 10 días hábiles, ¿sí? Cuando, por ejemplo, es una solicitud, una petición que tiene que ver con información, entonces estamos hablando de que el tiempo estimado para ello son 15 días hábiles. Y cuando es una consulta sobre el ejercicio de un cargo que esté desarrollando un ente, estamos hablando de 30 días hábiles. Entonces, en este caso, del colegio que estamos hablando, o en el caso, por ejemplo, cuando usted está trabajando para alguien y este alguien se niega a darle copia de su contrato laboral, como él está ejerciendo subordinación, usted puede solicitar a su empleador vía derecho de petición, que por cierto puede ser escrito o puede ser verbal, solicitarle claramente
de que le entregue la copia de su contrato laboral. O piénsese aquella persona que necesita su historia clínica, que sabemos que es un documento de carácter reservado, salvo obviamente para de quien es verdaderamente esa historia clínica, puede solicitarlo vía derecho de petición. Entonces, el derecho de petición como tal es una herramienta muy garantista que permite precisamente entrar a obtener una información o un documento que se requiere. Y existe cierta limitación, no puede solicitar o interponer un derecho de petición por cualquier cosa. Existen algunos documentos que son de carácter reservados, como por ejemplo, usted llegaría a hacerle una solicitud al Estado colombiano, en el cual usted le diga, señor Estado colombiano, infórmeme cuáles van a ser las operaciones militares que van a existir en el país. Obviamente el Estado colombiano no te va a dar ese tipo de información. Entonces hay que tener claro que esa ley 1755, que es la ley Orlando que desarrolla ese artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, establece en qué casos no es posible hacer ese derecho de petición o que no te van a entregar un documento por ostentar esa calidad de reservado. Y hay que hacer la precisión, Orlando, de que esos documentos que son de carácter reservados no es el que el particular o la administración pública quiera decir que es reservado. Se encuentran taxativamente señalados, es decir, explícitamente consagrados en la ley 1755, que esos documentos no se pueden entregar por su calidad. Bueno, doctor, entonces el derecho de petición como tal, ¿qué formalidades debe cumplir? Ahorita hablábamos que puede ser verbal y puede ser escrito, pero entonces la ley 1755 que lo regula, ¿qué formalidades trae para que las personas puedan ejercer su derecho a través del derecho de petición? Claro que sí. Bueno, en cuanto a las formalidades, esta es una herramienta de las más simples que trae la Constitución Política y la ley. ¿Por qué hablo de la simplicidad? Porque no se requiere un abogado, un letrado, para que lo pueda interponer o lo pueda realizar. Es tan sencillo como en cualquier documento, así sea una servilleta, interponer y escribir, que es un derecho de petición para que el mismo sea contestado dentro del término legal. Obviamente hay que establecer quién lo está desarrollando, cómo se identifica esa persona, o sea, es decir, su número de cédula, su tarjeta de identidad, y a quién va dirigida, y concretamente, Orlando, cuál es la solicitud. Porque obviamente si no estableces cuál va a ser la solicitud, pues difícilmente le van a poder contestar lo que usted está solicitando o entregar el documento que usted está solicitando requiriendo. Entonces es muy importante que ese documento, que es la petición, que como decimos, Orlando, puede ser verbal o puede ser escrita. Si lo haces por escrito, mucho mejor, porque va a quedar el soporte de que efectivamente ese documento se radicó y de que usted hizo una solicitud. Pero existe también la forma de interponer esos derechos de petición de manera verbal cuando uno ante las entidades prestadoras de servicios los hace a través de las líneas telefónicas, doctor. Sí, claro que sí, Orlando. Es posible, ya las entidades tienen la grabación de las llamadas y esto le permite precisamente que usted pueda interponer un derecho de petición de forma telefónica. Y en algunos casos, se ha visto mucho aquí en la ciudad de Medellín, Orlando, que por ejemplo vas a hacer una solicitud en la EPS y la expresas de manera verbal y te dan un formatico que ya tienen ellos ya previamente diseñado, muy claro, muy conciso, para que usted exprese claramente qué es lo que usted requiere. ¿Por qué? Porque eso lo trasladan al área jurídica o el departamento jurídico de dicha entidad para que se le pueda dar una pronta respuesta a la inquietud que usted en este momento presenta. Entonces, sí es posible interponerlo telefónicamente. Vemos que, por ejemplo, en el caso de las solicitudes que se elevan al tránsito de Medellín, la página de internet de la Secretaría de Tránsito permite hacer esta radicación por escrito, pero obviamente vía digital. Entonces, cada día a los colombianos se les facilita, precisamente con la entrada en vigencia de la ley 1755 del año 2015, se facilita poder tener una comunicación directa con los entes estatales y obviamente con aquellas particulares que ejercen subordinación frente a las personas. Doctor, entonces, el derecho de petición dentro de la regulación normativa de la ley 1755 establece que dependiendo del grado o dependiendo del tipo de petición que se hace, entonces esas entidades tendrán un tiempo para dar respuesta a ese ciudadano que ha hecho el derecho de petición. ¿Qué pasa cuando no se ha dado esa respuesta oportuna dentro del tiempo que establece la ley? Bueno, claro que sí, esa respuesta es muy importante, Orlando, y vamos a entrar a resolver. Pero primero es necesario decir a los televidentes
que ese derecho de petición se puede interponer por un interés particular o general. No es solamente para el beneficio tuyo. Piénsese, por ejemplo, de que Empresas Públicas de Medellín empieza una construcción cerca a tu vivienda, no la terminan, está afectando el comercio, entonces estas personas pueden hacer un derecho de petición a Empresas Públicas de Medellín solicitando precisamente la terminación pronta porque les está causando un perjuicio. Obviamente, si Empresas Públicas de Medellín, que es el ejemplo, no contesta ese derecho de petición, las personas que lo están interponiendo, ¿qué pueden hacer? Lo que pueden hacer es entrar a interponer una acción de tutela ante un juez constitucional que dará respuesta dentro de los 10 días hábiles siguientes a la radicación de la misma. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, Orlando, el derecho de petición que está en el artículo 23 de la Constitución es un derecho fundamental y como derecho fundamental se puede proteger vía acción de tutela. Una vez el juez constitucional tenga como soporte que efectivamente no se dio respuesta a esta petición, entonces ordenará al ente omisor de contestar esa petición que la conteste, so pena de que exista un fraude a resolución judicial con las implicaciones, Orlando, penales que esto tiene. Y adicionalmente, si es un funcionario público, entonces podrás interponer ante la Procuraduría una solicitud para que se sancione a este funcionario porque es considerada una falta grave y como tal puede dar lugar a que este funcionario salga del ejercicio de la administración pública porque el funcionario público está para servir al público. Doctor, entonces, ¿cómo no confundir un derecho de petición de una acción de tutela? Claro que sí. Se presta en situaciones para que las personas no saben qué hacer. Digamos, en el ejemplo que usted acaba de mencionar, donde Empresas Públicas ha abierto una construcción y que esa construcción está afectando, digamos, el comercio de un sector determinado, ¿cómo hago para diferenciar? Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Presento un derecho de petición o presento una acción de tutela? Claro que sí. Bueno, hay que mirar claramente cómo es la vulneración del derecho. Si ese derecho que se está vulnerando admite un tiempo prudencial sin que llegue a ser lesivo. Me hago entender. Por ejemplo, tienes un familiar que se encuentra en un hospital y ese familiar le van a hacer una cirugía, pero esa cirugía no ha sido aprobada por tu EPS, no ha sido aprobada. Razón por la cual, si a ese familiar, dice el médico, si a ese familiar no se le hace esa cirugía de corazón lo más pronto posible, piénsese en 10 días, tiene riesgo de fallecer. Obviamente no vas a interponer un derecho de petición porque se va a demorar 15 días hábiles y en ese tiempo, obviamente, posiblemente ya ha fallecido el familiar. Entonces, en este caso lo que hay que interponer es una acción de tutela. ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental que se puede ver vulnerado, que es el derecho a la vida. Entonces, cuando es una información que no ostente una calidad que permita precisamente, digamos, solucionarlo por otra vía, como por ejemplo por vía de demanda, por vía de solicitud respetuosa a un ente, se podrá desarrollar esa petición. Pero cuando estamos en vista de que existe un derecho que puede ser vulnerado, como por ejemplo el derecho a la salud, como por ejemplo el derecho a la dignidad humana, en ese caso sí podemos interponer una acción de tutela, pero porque se busca es proteger ese derecho fundamental y no, obviamente, que sea vulnerado el mismo, porque si ya ha sido vulnerado, no es procedente la acción de tutela. Y hay que recordar que el decreto 2591 de 1991, que regula el artículo 86 de la Constitución Política, claramente señala que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, lo cual significa, Orlando, que no hay que acceder a la acción de tutela si existen otros medios de protección de ese derecho que yo estoy señalando que se puede estar viendo vulnerado. Entonces, cuando existen otros mecanismos, vas a acceder, por ejemplo, a una demanda, por ejemplo, a una solicitud respetuosa o petición, y no a la acción de tutela. ¿Por qué? Porque se interpone la acción de tutela, existiendo otros medios para proteger ese derecho, lo más posible es que el juez te va a contestar que la misma es improcedente. Entonces, tendrás en últimas que acceder a realizar la acción adecuada. Y lo recomendable es que siempre se inicie por un derecho de petición.
informarse obviamente de un abogado. Usted para hacer el derecho de petición no requiere abogado, es muy simple. Pero en este caso, cuando estamos hablando de derechos fundamentales o que puede existir que se vea vulnerado un derecho fundamental porque en corto tiempo puede suceder un resultado negativo, entonces comuníquese con un abogado para que le ayude precisamente a entrar a redactar o a hacer las solicitudes que correspondan en su caso en particular. Quiere decir, doctor, entonces que el derecho de petición y la acción de tutela claramente se diferencia una de la otra, es que las peticiones se elevan directamente a las entidades para solicitar ya sea información, ya sea para solicitar documentos, mientras que una acción de tutela directamente se eleva ante una autoridad judicial, que en este caso sería un juez constitucional, para que él proteja ese derecho fundamental violado o digamos vulnerado, que como en el ejemplo que usted menciona, puede ser la salud, puede ser la vida. Yo creería, doctor, que claramente especificado esa diferencia que hay entre el derecho de petición y la acción de tutela. Doctor, las personas para poder presentar un derecho de petición tienen que pagar algo, el derecho de petición tiene un costo. ¿Cómo es ese trámite que se le da al derecho de petición? Sí, claro que sí. Realizar un derecho de petición es lo más simple de esta vida, es tan sencillo como entrar a Google y escribir formato de derecho de petición. Y claramente vas a encontrar muchos formatos para poder elevar, digamos, esa consulta o esa solicitud de documentos o esa solicitud de información al ente que corresponda. O sea que básicamente se le están dando todas las garantías a las personas para que puedan, digamos, obtener pronta solución a sus preguntas, a sus inquietudes o la documentación que se requiera. No requiere, digamos, una gran solemnidad para poder hacer este tipo de solicitudes. Lo que nosotros sí recomendamos, que también de hecho se puede hacer sin abogado, es en la acción de tutela que busquen apoyo por parte de un profesional del derecho, porque indiscutiblemente sabemos, Orlando, que si interpones una acción de tutela y la misma no contiene todo el soporte probatorio que pueda ayudar a que el juez tome una decisión a favor de las personas en la protección de sus derechos fundamentales, pues una vez se desarrolle y si no te sale a favor la acción de tutela, no podrías volver a interponer una acción de tutela por los mismos hechos y derechos, puesto que si lo hacen de esa forma, pues da lugar a la acción de temeridad y puede verse la persona abocada a unas sanciones por parte del juzgado. Entonces, la recomendación en el derecho de petición es que sí lo pueden hacer por parte de un abogado, no es necesario, igual que la acción de tutela no requiere abogado, pero en el caso de la acción de tutela, la posición de la firma es preferiblemente que lo adelanten con un abogado para que esta persona que tiene un conocimiento ya técnico, especializado, que puede darle a entender más fácilmente al juzgado, que puede, digamos, recoger o recolectar todo el elemento material probatorio que le permita al juez tomar la decisión, pues sería aquella persona idónea para poderlo interponer en su nombre, obviamente. Y por otra parte, hay que mirar la facilidad que es interponer esta acción de tutela y la celeridad en el que se responde, Orlando, porque es que estamos hablando de 10 días hábiles para que un juez tome una decisión, y en caso tal de que la decisión no sea favorable para la persona, esta decisión se podrá impugnar dentro de los 3 días hábiles siguientes, y en ese caso ya subirá a un superior, y será el superior que por 20 días hábiles tendrá que tomar una decisión, ya que en este caso, Orlando, sería definitiva, porque ya no existe, digamos, un recurso adicional después de esa segunda decisión que tomaría ya el juzgado. Doctor, entonces la acción de tutela nos queda claro que solamente se podría interponer una vez, pero el derecho de petición lo puedo interponer cuantas veces yo considere que no he recibido la respuesta satisfactoria que espero me dé esa entidad a la cual yo he elevado la petición. Bueno, la pregunta que haces, Orlando, es una pregunta muy importante, porque hay que hacer una precisión. Usted puede interponer un derecho de petición, la respuesta no necesariamente tiene que ser la que usted espera, puede ser negativa, pero la respuesta sí tiene que ser clara y contundente frente a lo que se está solicitando. Yo no puedo hacer una solicitud y que me contesten de una forma ambigua o vaga.
porque si me contestan de una forma ambigua o vaga, pues da lugar, Orlando, a que puedas presentar otro derecho de petición solicitando precisamente que se aclare lo que ellos respondieron, porque en sentido contrario podrías interponer una acción de tutela por el mismo hecho de que se entiende como si no hubiese sido contestada tu solicitud. Supongamos que estás haciendo una solicitud de que te den el histórico de, por ejemplo, el vehículo que está a tu propiedad, y Tránsito le dice que no, que sí, que usted tiene un vehículo, pero no le están dando esa información que usted necesita, razón por la cual entonces usted puede hacer un segundo derecho de petición solicitando precisamente que se aclare y que por favor obviamente se le dé, digamos, la información que usted está solicitando. Entonces, en cuanto a la acción de tutela, conclusión lógica, una acción de tutela por los mismos hechos y derechos, y en cuanto al derecho de petición no necesariamente tiene que ser uno solo, y en caso tal de que exista una omisión a la contestación del mismo, pues se puede acceder por protección del derecho fundamental de petición, artículo 23 de la Constitución, a que se le dé, digamos, una respuesta por parte de un juzgado en acción de tutela. Doctor, evidentemente podríamos decir que una de las entidades que diariamente recibe más derechos de petición sería la Secretaría de Tránsito. Todos los días a nuestra oficina llegan demasiados usuarios consultando asuntos referentes a fotomultas, multas impuestas por funcionarios de tránsito, y pues que los ciudadanos a través de este mecanismo pueden acceder a que no sean aplicadas las sanciones económicas por parte de la entidad administrativa. Sí, claro que sí, Orlando. Bueno, uno de los digamos, grandes focos que presentan derechos de petición en nuestro país son las secretarías de tránsito, por lo que estaba mencionando, y también adicionalmente las EPS, Orlando. Mucho procedimiento o tratamiento o medicamento que niegan, entonces muchos colombianos lo que hacen es hacer las solicitudes respetuosas en los casos obviamente que es procedente. Pero es importantísimo, doctor, explicarle a todos nuestros televidentes, que yo sé que nos siguen a diario tanto en las redes sociales como en el canal, que ven nuestros programas, cómo opera, cómo es de eficiente ese mecanismo de participación que es el derecho de petición en temas de tránsito, que puede revocar un acto administrativo, que en este caso sería una sanción de tránsito. Sí, claro, existen posiciones que manifiestan, precisamente la Secretaría de Tránsito de Medellín dice que por vía de derecho de petición no es posible solicitar la revocatoria de eliminación de un comparendo, lo cual obviamente es falso, porque sí es posible entrar a hacer este tipo de solicitudes y que las mismas sean revocadas. De hecho, el derecho de petición democratizó a los colombianos, porque permite a una persona, a un particular, a poder pelear o tener argumentos suficientes para solicitarle enmendar un error a una entidad tan grande como en este caso, que es lo que estás mencionando, Orlando. Por ejemplo, una Secretaría de Tránsito o una EPS que tiene los millones de pesos habidos y por haber contra una persona que no los tiene o que está solicitando un servicio. En ese caso, el derecho de petición es una gran herramienta que muchos colombianos han pasado por alto, pero que se puede ejercer, se puede ejecutar, y por medio de ella obviamente hacer valer sus derechos como colombianos. Además, porque una demanda en nulidad y restablecimiento del derecho podría tomar mucho tiempo para una revocatoria de un comparendo, por ejemplo, o una demanda ante una entidad prestadora de servicio de salud. El derecho de petición precisamente facilita ese acceso, acorta los tiempos, permite que las personas afectadas tengan una respuesta directa, doctor. Sí, claro que sí, Orlando. Es precisamente una herramienta que permite, digamos, adelantar un previo trámite antes de desgastarse en un procedimiento largo y tedioso. Doctor, muchísimas gracias. Hoy nos ha quedado completamente claro el tema de derecho de petición, acción de tutela. ¿Cuál es esa normativa que lo regula precisamente, y cómo todos los ciudadanos tenemos derecho a tener información acerca de las entidades que administran en muchas ocasiones tanto la salud, tanto los servicios públicos, y pues que a veces arbitrariamente actúan en contra de los ciudadanos? Muchísimas gracias, doctor, por estar una vez más en nuestro programa de Guerrero Abogados, y pues invitemos a nuestros televidentes para que se comuniquen en nuestras
redes sociales y en todas las líneas de la firma Guerrero Abogados, doctor? Bueno, claro que sí, nosotros estamos en varias ciudades del país como Medellín, Bogotá, Pereira, La Dorada, Caldas, y en el exterior en ciudades como en Panamá, en México, en España, en Argentina y en los Estados Unidos. Y nos pueden contactar al teléfono 5055-987 con el indicativo 4 o al celular 301-322-9007. Muchísimas gracias, doctor. Y nosotros nos veremos en una nueva oportunidad aclarando temas judiciales, aclarando muchas dudas que nos llegan a nuestras redes sociales. Y pues para eso estamos acá, doctor, para eso está la firma Guerrero Abogados, para que a través de nuestros programas pues la cercanía de la televisión permita que todos nuestros televidentes puedan aclarar sus dudas. Muchísimas gracias.